buenos días a todas y a todos. Primero, un agradecimiento a Albit por su invitación y un agradecimiento al INEI por su anfitrionía. Es un linda ciudad, Lima. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de lo que hemos hecho en el Instituto Nacional de las Mujeres y en otras instancias del gobierno federal con la información de la ENDIRE. Ayer platicaba ya Carlos Echarri que nosotros comenzamos con esta recoger información sobre violencia contra las mujeres desde 1999 y después tuvimos dos vías diferentes. Por un lado nos fuimos por recoger el tema de violencia en las encuestas de salud, que es lo que presentó Carlos Echarri ayer, y por la otra vía de recoger la violencia contra las mujeres en encuestas específicas levantadas por el INEGI, de lo que nos habló Óscar Jaimes también. Aquí lo que vamos es un poquito el resumen. En el 2003, el Ejecutivo Federal fue quien propuso al INEGI levantar una encuesta de violencia. El Ejecutivo Federal, que éramos nosotras, el Instituto Nacional de las Mujeres. Y en el 2003 nuestro marco conceptual fue realizado a partir de las convenciones internacionales. Todavía no existía una ley, entonces todo el marco teórico conceptual venía a partir de la Belém do Pará, de la CEDAW, y participó activamente el Instituto Nacional de las Mujeres, tanto en el diseño conceptual como proporcionamos todos los recursos para el levantamiento de esta encuesta. Ya se ha dicho, la encuesta fue en el 2003 solo para Mujeres Unidas y para violencia de pareja. Esta encuesta pues sirvió para darle un sustento empírico a la promulgación de la ley del 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Obviamente en el 2006 ya el Poder Legislativo también se interesa en el tema y nos facilita los recursos nuevamente para levantar la encuesta de 2006. En la encuesta de 2006 se amplía el ámbito a distintos ámbitos, no solamente el ámbito de pareja, y a todas las mujeres para recabar la información sobre la violencia que han sufrido. En el 2011, finalmente logramos que haya un presupuesto etiquetado directamente para levantar esta encuesta. Entonces ya el INEGI dentro del presupuesto de egresos de la Federación ya tiene ese recurso, ya no tenemos que participar nosotros y darle el dinero al INEGI, ya directamente tiene el presupuesto etiquetado el INEGI para hacer esta encuesta. Y bueno, seguimos levantando todas las mujeres, todos los ámbitos y con los dos periodos de referencia, a lo largo de la vida y en el último año. Finalmente, en diciembre de 2015, la ENDIRE, la información captada con la ENDIRE, se considera una información de interés nacional. Y entonces este levantamiento 2016, que estamos ya por comenzar, ya se considera información de interés nacional. También quiero mencionar que la ENDIRE también coadyuvó a la generación de presupuesto etiquetado para programas específicos que atienden la problemática de violencia contra las mujeres. La información de la ENDIRE entonces permite conocer la dimensión de la violencia de género en sus distintos tipos y ámbitos, así como los detonantes, riesgos de vivirla y consecuencias para las mujeres.
Proporciona también información para la medición de las metas de programas de planeación nacional e institucional y permite realizar diagnósticos que motivaron muchas acciones por parte del Estado y de la sociedad civil con el fin de atenderla, sancionarla, prevenirla y eventualmente erradicarla. La información de la ENDIRE, dijimos, en diciembre de 2015 se considera información de interés nacional. Esto fue a propuesta del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género que preside el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya se considera que esta información es necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de políticas públicas de alcance nacional, se genera en forma regular y periódica, se elabora con base en una metodología científicamente sustentada y se considera que esta información es la información oficial que se debe de utilizar para el diseño y la evaluación de políticas públicas. ¿En qué normatividad ha incidido la ENDIRE? Pues ya dijimos que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto fue básicamente la ENDIRE 2003 y después la 2006, ayudaron a que se pudiera promulgar esta ley. Asimismo, las 32 leyes en cada una de las entidades federativas. También la norma oficial de la Secretaría de Salud, donde es la NOM 046, donde se especifican los criterios para la prevención y atención de la violencia. Como aportes a la planeación nacional, por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla como un eje transversal la perspectiva de género. Por otro lado, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres tiene todo un objetivo, el objetivo 2, relacionado con políticas de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia, basadas también en toda la información que hemos estado recabando con las ENDIRES. El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres también, incluso uno de sus varios indicadores, tienen su sustento o su fuente en la ENDIRE. Y tenemos también, menciono, el Programa de Acción Específico de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013-2018. Les voy a platicar de nada más cuatro políticas públicas que tienen que ver con, que tienen su sustento en información del ENDIRE, que la información del ENDIRE se ha utilizado para sustentar algunas de estas políticas. Les hablo únicamente de cuatro y no todas son del Instituto Nacional de las Mujeres. Y bueno, las vamos a ver. La primera es la alerta de violencia de género contra las mujeres, que esta la coordina la Secretaría de Gobernación, donde el Instituto Nacional de las Mujeres tiene una parte muy importante. Los refugios para mujeres que viven en violencia extrema, donde el dinero lo da la Secretaría de Salud, pero también el Instituto Nacional de las Mujeres formula el modelo de actuación. Los centros de justicia para las mujeres y vamos a hablar también de un programa local de la Ciudad de México, que es el programa Viajemos Seguras del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Entonces, muy rápidamente, la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. Triste y lamentablemente originado en las famosas muertas de Juárez. La alerta de género se encuentra regulada por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Al día de hoy se han declarado alertas de violencia de género contra las mujeres en territorios seleccionados de 3 entidades federativas del país. La alerta de violencia de género puede presentar la solicitud de una alerta a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales o bien organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. Esta solicitud se presenta ante el Instituto Nacional de las Mujeres, quien verifica los criterios de admisibilidad. Si estos se cumplen, se conforma un grupo de trabajo. El grupo de trabajo analiza la situación de violencia contra las mujeres y se conforma con representantes de INMujeres, de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de las Mujeres en cuestión. Además, se integra por 4 expertos, 2 expertos o expertas nacionales y 2 expertos o expertas del ámbito estatal. Este grupo de trabajo hace un informe, les voy a dejar la presentación porque si no se me va a pasar el tiempo, en donde se describen una serie de apartados, de cómo se hacen las cosas, en fin, pero lo que quiero resaltar es que se analizan las cifras oficiales de violencia contra las mujeres. Aquí es muy relevante la información que proporciona la ENDIRE y también es muy relevante, y por eso es que la muestra del ENDIRE es tan grande, porque necesitamos una muestra a nivel estatal, necesitamos resultados a nivel estatal. Entonces la información del ENDIRE es muy, muy importante para hacer este informe que hace el grupo de trabajo que analiza la alerta de violencia. Muy bien, después de hacer este informe se presenta al Ejecutivo Estatal y se le otorga al Ejecutivo Estatal un plazo de 6 meses para que éste diseñe las estrategias e inicie la ejecución de medidas tendientes a cumplir con las propuestas y combatir las problemáticas detectadas en el informe del grupo de trabajo. Si el Ejecutivo Estatal no ha aceptado el informe o en el plazo de 6 meses no demuestra que se están atendiendo diligentemente las propuestas del grupo de trabajo, entonces la Secretaría de Gobernación declara la alerta de violencia de género contra las mujeres y determina las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán implementarse para enfrentar la problemática. También quiero hacer mención, todo esto es de acceso público, la convocatoria, los informes de los grupos de trabajo, los informes de respuesta de los gobiernos y las declaratorias de procedencia de la alerta. La información de la ENDIRE ha coadyuvado entonces a sustentar los informes de los grupos de trabajo que llevaron a declarar la alerta de violencia de género en algunos municipios del Estado de México y del Estado de Morelos, así como realizar la investigación correspondiente a 14 solicitudes que ya se han atendido hasta la fecha. Además, el gobierno de Jalisco, por iniciativa propia, realizó un diagnóstico con base en el cual declaró también una alerta de género y en dicho estudio utilizó también la información de la ENDIRE. Aquí les muestro
la prevalencia de violencia en cualquier ámbito en los últimos 12 meses, según la ENDIRE 2011, y marco en naranja los estados en los que ya se ha declarado algún violencia de género, ¿no? Entonces, pues sí, son muy coincidentes. Raro sería que en un estado con baja prevalencia se declarara alerta de género. Bien. Ahora les voy a platicar un poco de los refugios para mujeres que viven en violencia. La violencia extrema registrada en la ENDIRE contribuyó con el sustento empírico para otorgar el apoyo económico a los refugios para mujeres que viven violencia extrema en el país. Según la ENDIRE, se estima que 1.2 millones de mujeres actual o anteriormente casadas o unidas enfrentaron violencia física muy grave o extrema y su vida estuvo en riesgo. Bueno, con este sustento estadístico, empírico, podemos tener la demanda potencial de mujeres para refugios, ¿no? Vamos a pasar a esta. La Secretaría de Salud transfiere recursos para la operación de refugios a diversas instituciones. Y en la convocatoria pública para que reciban recursos los refugios, se menciona que estos refugios deben de contar con un modelo de atención integral, entre otras cosas. Desde el 2012, el INMujeres publicó el modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en donde se retomó información de la ENDIRE para dimensionar el problema. Entonces, bueno, es otra política en la que pues, la información de la ENDIRE ha sido utilizada por el INMujeres para poder incidir en los modelos de atención. Aquí les pongo un poquito el presupuesto federal destinado a los refugios, lo tenemos en pesos arriba y abajo en dólares, alrededor de 20 millones de dólares es lo que se está destinando a la Secretaría de Salud a los refugios. En realidad la baja que se ve en los últimos años es por el tipo de cambio, sí, que nos ha golpeado un poquito. Y bueno. Tenemos también, les voy a hablar un poco de los centros de justicia para las mujeres. Son centros de justicia que son resultados de la suma de esfuerzos y recursos del Gobierno de la República, las entidades federativas y las organizaciones de la sociedad civil para la creación de espacios que concentran bajo un mismo techo servicios multidisciplinarios para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, así como para las hijas e hijos de las víctimas. Se prestan servicios de atención psicológica, jurídica y médica, albergues temporales, ludotecas, talleres de empoderamiento social y económico. Estos centros de justicia para las mujeres buscan fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones. Se encuentran actualmente 26 centros de justicia para las mujeres en 19 entidades federativas y en adición a estos centros de justicia, el INMujeres ha financiado en estos últimos 3 años 300 centros para el desarrollo de las mujeres en igual número de municipios. Entonces, tenemos en realidad 326 centros en una red que se llama la red de atención para las mujeres. Y bueno, la información, y esta se me fue, quién sabe dónde está. No, esta es otra, perdón, se adelantó mucho. Sí.
Ya, pasamos al último programa del que les quiero hablar, que es el programa Viajemos Seguras, que este es del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Si nosotros vemos los datos de la ENDIRE que están ahí abajo, vemos que la prevalencia de la violencia comunitaria contra las mujeres a nivel nacional es de 31.7%, sin embargo en la Ciudad de México es prácticamente del 50%. Esto ha motivado que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México tenga este programa de Viajemos Seguras y que lo haya reforzado últimamente. Vemos, por ejemplo, que el abuso sexual en la Ciudad de México, en el ámbito comunitario, es del 60.2% en comparación con 38.2% a nivel nacional, lo que también permite justificar este tipo de programa. Y vemos aquí que el lugar donde ocurre la violencia sexual en el ámbito público ejercida por desconocidos contra las mujeres, bueno, es en la calle en mayor medida, pero también lo que marco en amarillo, en el transporte público. Básicamente tocamientos, manoseos, obligada a ver escenas sexuales en el transporte público. Por esto, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México tiene este programa, tiene en algunas estaciones del metro de la Ciudad de México estos módulos de atención dentro de las estaciones, realiza muchos carteles, muchos folletos donde se le explica a las mujeres qué hacer cuando son víctimas de violencia sexual en el transporte público. Bueno, creo que no me pasé tanto. Muchas gracias.